Hola, ¿qué tal a todos los que están escuchando y viendo Lado B? Estamos con Balam Rodrigo, a quien saludo y me da mucho gusto platicar contigo. ¿Cómo estás, Balam? Muy bien, muy contento de estar aquí en Lado B. Además, es el otro lado del disco. Y comencé con los de 38, 33, Exacto. 45 revoluciones por minuto. Espero no estar tan acelerado. Muchas gracias por la invitación, chicos. Estoy contento de estar aquí en One Leer con 2 libros. Uno nuevo, uno publicado el año pasado que se agotó y fui testigo presencial de que se agotara. Y eso es muy bonito, ¿no? Son esos milagros que suceden a veces con los libros. Claro, claro. ¿Por qué crees que se dan estos fenómenos de un libro recién publicado? De repente vuelan como pan caliente. Pues fíjate que en el caso de ese libro mío, que fue coeditado junto con el Instituto de Cultura del Estado de Durango, es un libro sobre el kraken, sobre el calamar gigante. Y además de que es un libro de ensayo, un ensayo en clave científica y poética, tiene también dibujitos, tiene ilustraciones. La idea es un formato atractivo de 23 por 30, simula o emula una revista académica o científica. Yo vengo del ámbito científico, estudié biología, y dije, bueno, ¿por qué tendríamos únicamente los académicos, científicos o demás que apropiarnos de un formato? ¿Por qué, como ahora sí, buscar el lado B de esa publicación y escribir un libro de ensayo a 2 columnas como si fuese una revista científica y hablar de manera un poco más libre, con ese formato del calamar gigante, de este mítico monstruo que además también es una especie biológica, y hablar de cuestiones ecológicas, de cuestiones literarias, de mitos, relacionarlo con películas, con poemas, con libros antiguos, y creo que eso genera también es atractivo para los lectores porque, aunque no se crea, algunos escritores, y tengo amigos y conocidos que no sé si no piensan en ser leídos, pero uno tiene que escribir y pensar también en el libro como objeto y ver proyectado su libro, para que, en mi caso, yo quería que fuera un libro atractivo también a los lectores, ¿no? Visualmente, en términos de lo que ahí escribo. Y creo que también por ahí va con el kraken, que es muy atractivo, Claro. finalmente, el calamar gigante, el mito, y las historias en torno a este invertebrado, que es el mayor invertebrado del mundo, pues creo que pueden resultar atractivas para muchas personas, chicas y grandes, ¿no? Claro. Y el otro libro que vas a presentar ahora es El Tañedor de Cadáveres, ¿no? Sí, Ganador del premio Carmen Lardín sí, 2021. Un libro que ha tenido pues ya mucho recorrido, ¿no? Lo empecé a escribir en el 2014, sí, ¿no? Y, digamos lo publicaste por ahí, no, lo terminaste como en 2016, entonces estamos a 10 años de sí, eso, ¿no? ya. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Pues estoy muy contento de que algunas de las historias, es un libro sobre personas de distintas latitudes, incluyendo varias de nuestro territorio mexicano y otras de otros continentes, un puñado, oficios distintos, diversos, ¿no? Aparentemente insignificantes unos, importantísimos otros, y hacer conspicuo eso. Y yo no me imaginaba. Hablo del caso, por ejemplo, de las cosedoras de balones de fútbol de Chichihualco, en el que hablo yo de la desaparición forzada, de estos presencia del crimen organizado en un pueblo pequeño, como es ese lugar donde las mujeres, sobre todo y niñas, niños, trabajan cosiendo balones de fútbol a mano. Que la violencia no solo es una representación, sino es una realidad, y que uno espera que cuando habla de esos temas, con el tiempo solo queden en la memoria finalmente escrita. Pero a veces creo yo que en el caso de los que escribimos, no es que miremos mejor la realidad, intentamos pensar quizá con más profundidad, y casi siempre, creo yo, la poesía se escribe en las páginas futuras, y entonces viene a tener una vigencia, creo yo, pero también las otras historias de las que yo hablo en el libro tienen una carga testimonial en parte del libro, y hablo también sobre todo de aquellas personas que ejercen oficios necesarios, comunes y corrientes, y que son pues como hace rato fui a caminar al mercado, a Mm, comprar tortillas, y a caminar junto con la gente que está haciendo las compras, la vida diaria, que se está ganando la tortilla, el pan, el claro. taco,
Y sobre esas personas también me interesa escribir. Claro. No solamente sobre cuestiones trascendentales de la literatura o entre poetas, entre escritoras, escritores, entre ensayistas, sino también intentar darle ese lugar en la palabra, en la poesía, a una persona de a pie que está vendiendo algo, que está haciendo un oficio y que es tan necesario pues como lo que hacemos ahora aquí. Claro, ahora esta necesidad de escribir este libro, de este poemario, nace precisamente de eso, de caminar las ciudades, de andar por las calles, de conectar con la gente de a pie, como bien lo acabas de hacer ahora y de mencionar, o cómo surge esta historia de este poemario que como ya comentábamos, ganador del premio Carmen Alardín. Ahora va esta edición con la Universidad Autónoma de Nuevo León. En fin, háblame un poquito de allá del año 2014, cuando te surgió esa idea. Pues fíjate que la idea surgió incluso, yo creo que casi 20 años, y comento lo siguiente, mi padre vendía en la calle, era vendedor ambulante, y nosotros lo ayudábamos a vender sus mercancías también. Entonces, de pequeños, ya mi primer oficio como tal, lo que yo aprendí es a trabajar vendiendo en la calle. Y mi padre le vendía sus mercancías a personas de cualquier clase social y condición. Ahí en Chiapas viajábamos en buses, en camiones, como fuera, a pie andábamos. Entonces uno también tiene que aprender tanto a leer a cualquier persona, que es tu potencial, o puede ser tu potencial cliente. En la calle Claro. Todos son clientes o clientas, pero también uno observa, uno mismo es observado, y uno observa a todas las personas que andan ahí vendiendo otras cosas, comida, trastos, los tenderos, la gente que está trabajando, es decir, la gente, los que estamos haciendo la vida en la calle y a pie. Y entonces, pues no pude menos que pensar en un libro que hablara tanto de oficios de a pie, de gente común, otros más especializados, pero muchos de ellos que he conocido de primera mano, pero también otros que despertaron mi imaginario, que me hubiese gustado conocer. Por ejemplo, al final del libro, y ahora es una ilustración, es la ilustración de portada del libro, es un limpiador de oídos de Calcuta, en la India. Y entonces yo no conocía la India cuando escribí ese texto. Además, lo soñé en su mayor parte, y de allí, del sueño, tomé algunas notas y las ideas para el poema. Yo no me imaginé que ese se publicó en el 21, aunque yo pensé, digamos, en este tema y en el limpiador de oídos años antes. En el 2023, en el 2022-23 fui a la India, invitado de manera sorpresiva después de pasar por una enfermedad derivada de COVID, etcétera. Estuve a punto de morir, literalmente. Y fue el que eligieron para traducir. Les envié algunos poemas. Ese particularmente, claro, estaba en la India. Claro. Y me dijo un amigo que es yogi, que es un especialista en yoga, su familia por generaciones lo ha sido, dice, estaba visto que ibas a venir acá, ¿no? Tenías que venir, o sea, por eso soñaste ese poema. No es gratuita tu presencia aquí. Y a la gente de allá le gustó sin haber yo estado allá. Y entonces creo que son esos milagros de la literatura, ¿no? Claro. Yo pensé que ese poema pues iba a decir algo en el lugar del que yo hablo, en otro país, y además ese poema lo estrenamos, digamos, se estrenó en inglés, porque fue traducido al inglés, en un lugar que se llama Lodi Garden, donde Octavio Paz estuvo alguna vez también leyendo poesía y estuvo presente ahí. Fue una comunicación muy bonita, y son esas experiencias que uno no se imagina, sobre un oficio del limpiador de oídos, que, bueno, pues es un oficio en las calles de la India y en otros lugares, de estos oficios de las personas callejeras, ¿no? Claro. Ahora, tú lo soñaste, pero ¿de dónde vino ese sueño? Digo, también dicen que los sueños, pues, obviamente tienen mucho que ver y conectan con nuestra vida, ¿no? Con lo que hacemos, con nuestros recuerdos, con nuestros anhelos. ¿De dónde sale este poema? Obviamente, de mi interés en la India, yo di clases sobre religiones comparadas. En uno de los trabajos que tuve 12 años fue formar tanatólogos y consejeros tanatológicos. Entonces fui profesor de dilemas bioéticos religiosos, tradiciones de la muerte en México, religiones comparadas. Entonces tuve que leer durante mucho tiempo sobre hinduismo, porque hablaba de judaísmo, islam, hinduismo, budismo, cómo ven la muerte, los rituales de la muerte, todos estos procesos, por las razones del duelo, claro, y tanatológicas. Y me sirvió mucho, me dio elementos, y pues leí no solamente lo especializado, sino también me derivaba a leer poesía sobre la India, libros de literatura, Rabindranath, de Tagore, por ejemplo, etcétera. Me tocó ver sus cuadros en el Museo Nacional de la India, porque también fue artista plástico,
Y entonces, desde ahí, pues vi estos oficios y demás. Claro que en la psique se queda, en la psique profunda, y uno sigue trabajando de todas maneras. A veces uno duerme tan poco que no sabe uno si está ensoñando o soñando de verdad. Claro. Y entonces de ahí surge obviamente la idea de esa relación profunda con la India, que para mí fue además muy interesante cuando fui a la India, porque en las clases que yo daba sobre religiones y la muerte, hablábamos de hinduismo, y como, por ejemplo, en el caso de algunos hinduistas, su anhelo es ser que cuando mueran su cuerpo sea cremado a la orilla del río Ganges, del Ganga Ma, de la madre Ganga. Y entonces, después que yo pasé por este encuentro con poetas, muy similar al que se está dando ahora aquí con la gala poética, nos invitaron a eso allá, yo me fui unos días a Varanasi y pude presenciar 2 cremaciones, me dieron permiso de estar ahí, y eso que yo impartí en clases, claro, era muy distinto estar en ese lugar, con los deudos, con la familia, estar viviendo los procesos funerarios tan singulares que al principio vi en video, en libros, es muy distinto. Claro. Y entonces, claro que tengo algunas notas que se van a convertir después en un libro, pero creo que, y después a esto voy con los sueños, de ir a la India, he tenido sueños, ¿no? De repente, de que sigo allá, ¿no? Queda uno tan marcado por esas experiencias que, claro, uno sigue también no solo trabajando, sino imaginando, ¿no? Detona la imaginación aún más y creo que hacen aún más real la realidad. Claro. Y creo que la literatura es una de esas formas de darle aún un golpe mayor de realidad a esta realidad. A través de libros, digo, ahora que lo mencionas, a través de los libros, a través de las películas, podemos conocer otras realidades, podemos palpar otros lugares, ¿no? Pero ir a presenciarlos, pues pues, obviamente sumamente impactante. Pero recuerdo ahora el caso que nos mencionas, tu caso, pues, la novela de Roberto Bolaño, 2666, él la escribió sin haber estado nunca en Sonora, ¿no? Sí. Y todo fue a través de libros, de hecho tenía un mapa, ¿no? De toda la región, y así fue como escribió este libro. Entonces ahora me hiciste recordar ese caso. Sí, creo que es posible, y además en algunas ocasiones puede uno identificarse con lugares en los que uno nunca ha estado y que los libros, la literatura, lo acercan a uno de forma tal que en realidad, como escribió Antonio Gamoneda, el escritor crea una realidad, crea realidad, de tal manera crea realidad que la termina por transformar. Y pienso ahora en uno de mis libros que se llama Libro Centroamericano de los Muertos. Ahí aparecen algunas fotos con migrantes y hablo yo de los ríos de mi pueblo, de unas pozas en esos ríos tropicales. Las pozas no existen más porque cuando fue el huracán Stan las destruyó. Entonces me decía alguien hoy, ¿cómo hablas de esas pozas que ya no existen? Le digo, sí, claro, asómate a mi libro. Es decir, ahí están, ¿no? Claro. Ya no las vas a ver en el río, pero asómate al libro y están ahí. Es eso, es parte de la memoria histórica. Y entonces esta realidad, creo yo, que aunque uno no la conozca, y alguien que no ha ido ahí, y me decía una amiga, es que es como si estuviese ahí, no solo con la foto, sino al leer alguno de los poemas, y cuando uno lee otros libros, está de alguna manera ahí. Y entonces a mí eso me pasó, por ejemplo, cuando fui a la India, he ido a otros lugares, y a los cuales además la poesía y la literatura me llevaron, porque no he ido a hacer turismo propiamente, sino a hacer viajes como parte de ser escritor, de mi oficio. Y no imaginé que ese niño que andaba caminando en las calles de mi pueblo, vendiendo ahí en los pueblos de la costa de Chiapas con mi papá, que andábamos vendiendo, pues ahora también, fíjate que no puedo decir que haya dejado el oficio porque sigo vendiendo mis libros de mano en mano. Claro. Entonces no he dejado de ser un vendedor ambulante. Claro. De historias, de relatos escritos a través de mi poesía. Sí, el tema de las pozas, por ejemplo, que mencionas, es la importancia de documentar, ¿no? También. Sí, sí. Y bueno, el tañedor de cadáveres es eso, ¿no? Es documentar todos estos oficios y bueno, a través de la poesía, mostrarlos al lector, ¿no? En este caso. Entonces, me gustaría que me hablaras un poco de cómo a través de la poesía también se puede documentar y se puede preservar, en este caso, los oficios que tú narras en este poemario.
un oficio, hay un par de oficios que tienen que ver pues con trabajar con las manos. Está el oficio de marimbero, porque muchas veces hablamos los marimberos o marimbistas, pero el marimbista es el que ejecuta, que toca la marimba, el músico Claro, propiamente, sí, sí. y el marimbero es el que hace las marimbas y que también tiene que tener, pues obviamente un oído, ¿no?, musical, elegir el tipo de madera, el tipo de árbol y hacer, pues bueno, construir la marimba, es decir, construir el instrumento con el cual se van a ejecutar las piezas musicales. Entonces yo lo que hice fue, siendo de Chiapas además, allá que nuestro instrumento, ahora sí que el instrumento de la patria chica es la marimba, y de Chiapas, el sur de México y toda Centroamérica y parte de Colombia y bueno, del Caribe ecuatoriano, colombiano. Entonces me metí en eso y además mi abuelo hizo marimbas también, él construyó marimbas, una de mis hermanitas tocaba la marimba y dije, bueno, voy a escribir un poema sobre el oficio de marimbero. Pero desde cortar el árbol, cómo escoger el árbol, desde esa parte, pedirle permiso al árbol, un poco meterme en ese tenor hasta pues lograr que esté la marimba. Y otro de ellos es el de los restauradores de niños Dios. Claro. Es decir, de los cirujanos de la deidad, ¿no? El cirujano de la divinidad, ¿no? Pues mientras uno va al médico, ¿no?, pues llevan a esta figura que representa finalmente una divinidad, una deidad, con los cirujanos del yeso, ¿no?, con los especialistas y que los pintan y todo eso, y tienen toda pues una serie de instrumentos con los cuales llevan a cabo su sagrada labor. Entonces juego un poco también con el lenguaje, estuve escuchando a algunos cómo hablan, los instrumentos que utilizan, el resanador, tienen pues una serie de ojitos, pestañitas y todo eso, pero al mismo tiempo, en ambos casos, en uno hablo de cómo se han llevado casi a la extinción, por ejemplo, el árbol del hormiguillo, Platimicium dimorphandrum se llama, y entonces ahí aprovecho para ponerle una gota de conciencia ecológica también para que el lector diga, ah, caray, bueno, si se extingue el árbol, se extingue el sonido de la marimba para el futuro. Y en el otro caso, digo, mientras que en este caso por descuido se cae un niño Dios, esta figura, y le falta un brazo, una mano y demás, sucede que en la realidad las personas son desmembradas también por otras razones. Entonces, también ponerle una carga de crítica social, llevarlo a la realidad, y mientras, bueno, pues uno puede llevar con los cirujanos del yeso, con estos cirujanos de Dios, pues a esta figura y restaurarla lo más posible. ¿Qué sucede con las infancias de ahora, con los niños y niñas desaparecidos? ¿Qué cirujano, no? Dios, ¿cómo va? No es tan sencillo reparar a las personas que han perdido esa desaparición, porque pues yo que trabajé en estos asuntos tanatológicos, difícilmente se puede cerrar un duelo cuando no hay un cuerpo, cuando solo se encuentra un fragmento o cuando de plano la persona está desaparecida, ¿no? Y eso nos marca como sociedad. Entonces también hay una crítica social necesaria, al menos yo así lo considero, porque finalmente eso le sucede ya no solo a los de a pie, no importa cómo, si uno camina, va sobre ruedas y eso, y esos temores también es necesario poner esa dosis de realidad en el poema, en la literatura. Claro, es un problema en el que todos estamos inmersos ya, ¿no? Sí. O sea, ya no solo le pasa a los otros, ya nos pasa a todos. Por eso también, y de hecho era algo que quería comentar contigo, la importancia, precisamente lo que acabas de decir, la importancia de la crítica social en la poesía. ¿Por qué es importante para ti? Digo, ya nos lo has comentado un poco, pero me gustaría que profundizaras un poco en eso. Porque creo yo que tenemos que testimoniar sobre nuestro tiempo. Y además de que pues, tengo aquí en Postdata, me publicaron hace varios años un libro en el que reúno lo que hasta el 2013 había escrito sobre el mar. Pues soy costeño, muy cerca del mar, tengo familia que son pescadores, uno de mis hermanos lo es, crecí muy cerca de los ríos, del mar, iba a pescar al manglar y demás, es parte del imaginario, del fasto natural. Creo que también hay otros temas relevantes y dejar testimonio de esos temas, en mi caso es a través de la poesía e incluso también el ensayo, es relevante porque la literatura forma parte de la memoria histórica, pero además, mientras que quizá el periodismo, las estadísticas políticas, sociales, los programas de asistencia, una institución toma datos de números, cifras, porcentajes, no dineros,
En el caso de la literatura como arte, sea ensayo, sea cuento, sea novela, poesía, lo que hace uno es rehumanizar aquello que ha deshumanizado o instrumentalizado la institución, ¿no? Llámese académica, llámese educativa, política y demás. Y ese tipo de memoria histórica sirve porque no debemos olvidar que lo que sucede ¿no? con las violencias, por ejemplo, Claro. le sucede a otras personas, ¿no? Mataron a individuo, dicen, ¿no? Masculino muerto. No, quizá se llamaba Mario, Sí. era una persona que tenía 2 hijos que se llamaban así y así. Entonces, es eso, decir, no voy a decir, y aunque en el argot delincuencial o criminalístico, forense, ya también ha permeado los discursos literarios, lo que también intentamos hacer es devolver esa condición humana que se ha instrumentalizado, mecanizado, descarnado hasta el límite, y para volver a tocarnos esas fibras sensibles que todas y todas tenemos. Y creo que una de esas varias funciones de la literatura es el de rehumanizarnos, ¿no? Claro, nombrarlos, ¿no? Sí, nombrar a la realidad como es una realidad humana. Y ahora, incluso volviendo, en el caso de mi libro Kraken, por ejemplo, también intentar darle voz a los seres no humanos, porque estamos también aniquilando a la biodiversidad, ¿no? Sí. Podemos algunos intentar darle voz y presencia para que no se nos olvide que también dependemos de la biodiversidad y que somos parte de esa naturaleza, aunque nosotros no lo sintamos así. Sí, me hiciste recordar el libro de Almadelia Murillo, Raíz que no desaparece, que bueno, versa sobre las madres buscadoras. Sí. Y al final de la novela hay una lista por estado de personas desaparecidas con nombre y apellidos, ¿no? Y ella decía, hay que nombrarlos, es importante humanizarlos, como tú lo dices ahora, y a través de la literatura estamos encontrando también esta resistencia por parte de las plumas mexicanas, hablando de Almadelia, hablando de tu caso, y eso me parece que es necesario, ¿no? Sí, y además quiero dejar de decir que en los últimos años he estado trabajando con el tema de la desaparición de desaparición general y desaparición forzada, y estoy escribiendo un libro de ensayo analizando, leyendo de otro modo libros de poesía de poetas, pues obviamente de distintos lugares de México, pero específicamente los de Oaxaca, Guerrero y Chiapas y la frontera sur. Son libros de poesía de los que ya podemos hablar de una especie de necropoética, de poesía forense, ¿no? De narco y necropoesía, porque ya el lenguaje, el argot delincuencial, criminalístico, forense, pero también de las buscadoras que han creado ya un dialecto, tecnicismos que eran antes exclusivos de médicos forenses, claro, de especialistas, de fiscalías, ha pasado a integrar parte de la comunicación diaria. Entendemos narcofosa, una fosa, etcétera, desaparecida, desaparecido, y va desde que en un principio, hace una década o más, en la poesía mexicana se hablaba de cuerpos o desmembrados. Ahora, cuando hablamos, no sé, de un migrante que ha desaparecido, su familia busca encontrar al menos un huesito para el ADN, ya de cosas moleculares. O sea, hay que pensar en eso. Y esos tecnicismos que hace 20 años eran parte de los libros de secundaria, ¿qué es el ADN? Ahora no es necesario que uno diga qué es, uno sabe que eso puede definir un caso de desaparición forzada. Y su presencia en la poesía y en la literatura vienen a ser también otra de las formas de levantar la voz para visibilizar eso y no normalizarlo. Exacto. De manera de esto que hablábamos, de se instrumentaliza la deshumanización. Al contrario, creo que hay una riqueza en ese sentido, pero de una riqueza verbal de todo este argot, pero que habla de nuestra pobreza jurídica, ¿no? De las instancias que deberían impartir justicia. Hay más del 95%, ¿no? de todos los delitos que se cometen de alto impacto, pues no hay ninguna persona que vaya a la cárcel, no se resuelven los crímenes. Entonces vivimos momentos complicados.
En ese sentido, por eso es que la literatura es una de las formas, viene a cumplir, como en el caso de las madres buscadoras, una función que deberían cumplir las instituciones. Y entonces eso, pues bueno, creo que es una oportunidad de levantar la voz y que estos espacios públicos también uno pueda comentar eso para despertar conciencias, ¿no? Claro, definitivamente. El poemario, El tañedor de cadáveres, originalmente no tenía ese nombre, leí por ahí que lo habías titulado de otra manera. Sí. Y eso me recuerda también mucho a las notas periodísticas, ¿no? A las reseñas, que hablan de un gancho que atrape al lector, de algo que capture la atención. Y obviamente es un nombre que atrapa, que intriga, ¿no? Podríamos pensar en libros que hemos leído a lo largo de nuestra vida, en que, digo, ahora por ejemplo, recordando a Roberto Bolaño, Los detectives salvajes, o aquel libro de Enrique Serna, El vendedor de silencios, sí, ¿no? Que son nombres que te mueven algo, ¿no? Y creo que es el caso de tu poemario, obviamente, y me gustaría que nos contaras un poco la historia de por qué lo nombraste así. Fíjate que es algo muy interesante porque luego lo integré como parte de uno de los libros que escribí. Era un proyecto, propuse 3 libros al Sistema Nacional de Creadores, y uno de esos proyectos, o uno de los libros integrante del proyecto, era un libro que le llamé o titulé De los oficios, porque yo todavía no tenía claro cuántos de los oficios que imaginé o de la lista que tenía iba a poder yo transformar en poema, porque algunos se quedaron ahí porque ya no continué, porque no les vi las mismas posibilidades, e incluso algunos que había desdeñado los retomé. Uno de esos poemas es sobre justamente un médico forense, porque había un déficit de especialistas en medicina forense en Ciudad Juárez cuando la tasa criminal fue tal. Bueno, lo vemos ahora en muchos de los estados, la gran cantidad de cuerpos de personas que están apilados, no están congelados, que están en fosas comunes. Se vive una grave crisis humanitaria en realidad. Y entonces un solo forense hacía una cantidad de trabajo en criminalística. Pues bueno, claro, eso las carpetas iban sumando, porque una o dos personas en una zona no podían con tantos cadáveres, ¿no? Porque estas guerras fratricidas entre facciones del crimen organizado y el crimen institucional organizado, que sumaba también sus violencias. Y entonces quise hablar también de estos médicos forenses, que además son seres humanos, y tratar de que los viésemos de otra manera. Y entonces es un médico forense de Ciudad Juárez al que le encanta, para que lo llevemos hacia la música de Johann Sebastian Bach, porque a mí me encanta el clavecín, Bach me encanta. Y entonces luego, pues cuando voy viajando me voy imaginando música, piezas de clavecín, y entonces lo que él hace un poco para que toda esta abrumadora trabajo con los cuerpos, ¿no? De un ahogado, de alguien baleado, de alguien decapitado, de alguien apuñalado. Él dice, cuando está haciendo las disecciones, de eso trata, y bueno, hablo de distintas cosas, escucha música de Bach. Y entonces él va imaginando cuando hace las necropsias, claro, esto sin faltar el respeto ni mucho menos, claro, pero él dice que está tañendo los cuerpos, no los está fragmentando ni mucho menos, tañe los cuerpos y imagina música, le pone música a su oficio para hacerlo más amable, más humano, más cercano. Y como en el caso de Gottfried Benn, que este poeta alemán, que también fue médico forense, que le cantó e escribió muchos poemas al cuerpo muerto, como una forma de respeto. Eso a mí me parece relevante. Y entonces cuando escribí el poema, de hecho el último verso dice así: ejecuto la música en los cuerpos. Hay un juego ahí entre ejecución y la música y demás. Y es soy el tañedor de cadáveres, ejecuto la música en los muertos. Claro. Entonces creo yo, y la idea es también, menciono algunas de las piezas de Bach, para que las personas les dé curiosidad. De hecho, 2 o 3 lectores del libro me lo dijeron. Oí, dices, que me puse en YouTube, es más, o en Spotify, o en lo que sea, a buscar esas piezas, porque no las había escuchado en clavecín, y así como las pones ahí, doy el dato. Y creo que pues también la música de las palabras y la música de Bach
la idea es que acompañen también a una persona cuando esté leyendo este poema y no sea tan descarnado, ¿no? Un oficio que vemos tan terrible, pues también darle esa dosis de las pasiones, las otras pasiones de un forense al que le gusta la música de Bach. Claro. Dime una cosa, hablemos un poquito de tus gustos musicales, Balam. ¿Tú recuerdas cuáles fueron aquellas primeras canciones o notas que escuchaste cuando eras un niño? ¿Y dónde estabas? ¿De dónde, digamos, escuchaste? ¿De dónde provenían? ¿Quién te las influyó por ahí? Pues voy a hablar es algo muy interesante. Crecí, pues obviamente en la costa de Chiapas, donde está la marimba. Enfrente de la casa había una cantina, estas de trópico, y entonces había ahí la marimba, ejecutaban todo tipo de música, ¿no? Como sucede con los grupos, los conjuntos o tiros norteños, la que me pidan, y pues con el acordeón, el bajo sexto, y usted dígame, y aquí se interpreta lo mismo con la marimba, la música vernácula, la música popular mexicana. Obviamente en ese lugar que es la costa, mucha música tropical para bailar, ¿no? De cumbias, salsa, merengue, en fin. Pero en la casa, ahí en su casa, teníamos un tocadiscos y mi padre y mi madre, cada uno tenía sus gustos musicales. Ellos fueron hippies, les tocó la época hippie, vivieron algún tiempo en la Ciudad de México y tenían una colección de discos. Y entonces, a la par que escuchaba yo la marimba y todo aquello, también escuchaba a Jimi Hendrix, Okay. ¿no? A Janis Joplin, pero también de repente ponían alguna música clásica, ¿no? Que a mí me gustaba mucho, Black Sabbath, ¿no? Los Beatles, los Doors, mi madre le encantan los Doors, los Rolling Stones, ¿no? Okay. No todos sus gustos se me quedaron, pero al mismo tiempo también estaba música de otra naturaleza, música popular, digamos el pop mexicano, desde José José, Camilo Sesto, ¿no? Y allí además uno podía ver en los discos, había algunos cuantos de 38, después ya ves, son muy quebradizos y Sí. se pasó al otro vinilo, el de 33 y 45, pero en algunos de esos discos uno podía ver, no sé, el libro, sí, una especie de libro, pero musical, ¿no? El disco de José José con sus éxitos. ¿Quién era el compositor? Claro. Y Rafael Pérez Botija. Rafael ¿No? Y de algunos de sus éxitos. Sí, Manuel Entonces Alejandro, Manuel Alejandro, claro, y de Camilo Sesto también que le compuso. Es decir, veía yo, y eso para mí era y palpar los vinilos, el olor del vinilo y ponerlo, ¿no? Poner la pastilla, la aguja, todo ese olor, una cosa muy orgánica. Entonces escuché pues toda esa cultura musical popular, pero también en el pueblo nadie escuchaba ese tipo de rock, ¿no? Ese rock de mi mamá, y además que mi madre fue una de las primeras, digamos, personas que por ella conocía Pink Floyd. Okay. Que los primeros discos de Pink Floyd, mi madre tuvo uno. O sea, de hecho estaba hecho en Inglaterra, decía ahí, ¿no? England, ¿no? Ya, caray, esto viene desde allá. Entonces eso es algo paradójico, siendo que pues estábamos limitados, mi papá vendía en la calle y demás, pero era un tesoro, era una de esas consolas grandes que tenía radio y el tocadiscos y se cuidaba hasta que pues finalmente el clima y todo eso lo arruinó, pero llegué a escuchar y poníamos música, a mí me gustó, además de que me gustaba la música popular, mi madre me decía que tenía yo alma de viejito, porque escuchaba música que, si viví mucho tiempo en la Ciudad de México, ahí estudié, como la de música del fonógrafo, ¿no? Música antigua, y no sé, como el barítono de Argel, ¿no? Es decir, de los antes de Negrete, antes no sé, de esto, de la música ranchera popular, escuchaba yo, porque también a mi bisabuela que escuchaba la radio, pues escuchaba esa música antigua y de alguna manera me marcó y sigo escuchando algunas de estas piezas musicales, pero me gusta mucho la música, ya dije a Bach, el clavecín me encanta y el jazz, soy un apasionado también del jazz, ¿no? Y el rock en español no me gusta mucho, por ejemplo, pero me gusta mucho la música tropical, bailo salsa, merengue y demás, ¿no? De una forma muy ecléctica. Yo he sido muy abierto a todos los gustos musicales y en los talleres incluso de literatura que he impartido con jóvenes en lugares complicados, hago que los chicos escriban canciones para reggaetón, ¿no? Para trap, es decir, que también alguno me dijo que quería ser un MC
y escribir canciones de hip hop. Y claro, son formas y yo escucho algunas de esa música. En realidad soy muy abierto en gustos musicales, entonces puedo escuchar desde la música de los hermanos Domínguez, ¿no? Perfidia, ¿no? Que pues son mis paisanos y demás, escuchar jazz y pues también escuchar algún ritmo tropical y bailarlo, ¿no? Claro, ecléctico en todo sentido. Sí, ecléctico completamente. Hay algún tipo de música que no me gusta, por ejemplo, a mi esposa sí le gusta el rock en español, a mí no me gusta mucho, en realidad, ¿no? Y tampoco me esfuerzo a escuchar algo que no me gusta. Me apasiona mucho el jazz, eso sí, ¿no? Y eso es una de las cosas que agradezco en la Ciudad de México. Uno, Opus 94, que yo escuchaba ahí música clásica, pero también los programas de jazz, ¿no? En la radio, en distintos radios de la Ciudad de México. Allí aprendí un poco de jazz, ¿no? Muy bien. Ya para terminar, Balam, Rodrigo, dime una cosa. ¿Cómo invitarías a la gente a acercarse a esta reedición de tu poemario, El tañedor de cadáveres? ¿Qué les dirías? ¿Cómo se los platicarías? Digo, ya lo hiciste a lo largo de esta entrevista, pero de una manera así como breve y más general. Que va a ser imposible que no encuentren un poema, uno de estos oficios con los que no se identifiquen o que no conozcan, porque hay desde un oficio que yo ejercí, porque estudié biología y me especialicé en paleobotánica. Mi tesis la hice en Saltillo, cerca de Saltillo, con frutos fósiles de la época de los dinosaurios de ese tiempo. Okay. Describí uno, y pues una nueva especie de hecho, que es un oficio especializado científico, pero también hablo tengo un poema sobre los merolicos ferieros, que venden trastes en Actopan, de esos que andan en las ferias como acá y que están ahí. Y la idea, un par de veces lo he intentado, ponerme la diadema e imitar la respiración. De hecho, escribí el poema con esa respiración que vos sabés, como que trabajas en la radio y que trabajas en los medios. No es sencillo tener el ritmo, esta respiración, este tono además un poco del altiplano, del centro de la Ciudad de México, entre achilangado y hidalguense, porque es de Actopan, de estos que venden pues las almohadas, que venden y échele uno, y échele otro, mira, tráele esto. Y tienen una imaginación y una capacidad, digamos, de riqueza verbal y de improvisación que ya desearíamos los poetas. Entonces, se van a encontrar con al menos uno o dos poemas sobre oficios que han ejercido sus familiares, sus conocidos, y que se van a encontrar a la vuelta de la esquina, aquí en el centro de Monterrey o en el lugar en el que vivan. Va a ser inevitable, y además no todos son serios, no todos hablan de violencia, algunos son bastante... hay humor, hay crítica social, hay crítica ecológica, pero sobre todo hay poesía para cualquier gusto. Claro. Muchas gracias, Balam. No, gracias a vos, muchas gracias a ustedes. Gracias.